Ciego y perdido estaba yo, sin rumbo y sin dirección, pero escuché tu dulce voz, mi corazón se despertó. Desesperado te busqué y con mi voz a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración, Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Y seguro ahora estoy, pongo mi vista en ti, Señor, y de tu amor proclamaré, tus maravillas contaré. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy, tu hijo yo soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Muy buenas noches a toda esa amada audiencia. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de Viernes en Familia. Tiempo preparado por Dios para que cada uno de ustedes pueda ser incrementado en Cristo. Le invito también para que usted se haga partícipe del avance y del crecimiento del reino de Dios, compartiendo este link para que muchas personas puedan ser edificadas a través de lo que hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a este servicio, no sin antes darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar allí atentos a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Señor, por la oportunidad que tú nos das, amado Señor, de poder edificarnos en tu palabra, Señor, de poder tener estos tiempos, Señor,
donde tú, Señor, te incrementas en nuestra vida, donde tu Espíritu Santo, Señor, se revela cada día más, Señor, en entendimiento y sabiduría, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ti, sabiendo que tú, Señor, has depositado a Cristo en nosotros y Él es el que nos ha dado sabiduría y entendimiento para conducirnos correctamente, Señor, delante de ti. Gracias por cada una de las personas que hoy están allí atentas, Padre Celestial. Oramos, Señor, para que tu Espíritu que ha sido depositado en ellos, Señor, sea el que dé iluminación y entendimiento, Padre, y que todos podamos crecer a la medida del varón perfecto que es Cristo. Toda la gloria y toda la honra son para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a esta enseñanza que la he llamado No te afanes. Y para poder dar inicio, yo quiero que podamos ir todos a la palabra de Dios y podamos allí buscar en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a estar trabajando con esta enseñanza y vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Filipenses 4. Dice del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bonita palabra que encontramos acá. La palabra del Señor acá nos habla de no estar afanosos por nada. Pablo en esta enseñanza está reconociendo que la condición del ser humano siempre está llevándolo a tener aflicciones. Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar por momentos difíciles y Pablo era muy consciente de eso. Es más, quiero decirle que la aflicción hace parte de nuestra vida. Nunca he escuchado a una persona que diga no haber tenido ningún problema en su vida. Todos los seres humanos pasamos por circunstancias que muchas veces son muy difíciles de llevar. Y eso hace parte natural de la vida. Pero la palabra aquí en la enseñanza que Pablo deja es que por nada debemos de estar afanosos. Lo importante es no dejar que el afán llegue a nuestra vida. Es importante que nosotros conozcamos las riquezas de la vida de Cristo para saber cómo poderlas utilizar cuando estemos pasando por momentos de aflicción. En el afán, nosotros no encontramos la salida a nuestras preocupaciones. Y allí es donde el Señor no quiere que nosotros lleguemos. El afán es ese estado de preocupación y la inestabilidad en nuestra alma. Necesitamos siempre tener claro que las aflicciones van a ser siempre parte de nuestra vida. No la podemos evitar. Incluso Jesús mismo, cuando hablaba con sus apóstoles, les dijo que no se preocuparan y que no se afanaran, que en el mundo tendrían muchas aflicciones, pero que se animaran porque Él había vencido el mundo. Jesús sabía todas las aflicciones que sus discípulos tendrían que afrontar por llevar el evangelio. Él no fue ajeno a eso. Él sabía, y en la historia podemos ver que muchos de ellos tuvieron demasiadas aflicciones y el Señor se los advirtió. Aun cuando nosotros somos hijos de Dios, eso no nos hace exentos a pasar por diferentes pruebas. Nosotros somos victoriosos en Cristo, pero eso no evita que pasemos por momentos de aflicción. Pablo no lo niega cuando dejó escrita esta enseñanza. Pero lo que sí necesitamos es aprender a vivir con las riquezas que Cristo ha depositado en nosotros para poder afrontar todas estas situaciones adversas. La preocupación
persiste por una circunstancia que es el afán. Es el temor de no salir de una situación. Es el miedo. Eso es el afán. Cuando estamos afanados, estamos totalmente preocupados y eso permanece en nuestro corazón y en nuestra mente, produciendo estados de angustia en nuestra vida. Todas las situaciones que nosotros llevemos en el afán van a estar causando angustia en nuestro corazón. Por eso él decía, no os afanéis. Todos hemos estado en situaciones de angustia, pero Pablo enseña que nosotros tenemos la salida a eso. Ante cualquier crisis, ante cualquier dificultad, Pablo allí nos estaba diciendo que antes de llegar al punto de desesperación, antes que nuestro corazón esté agitado y nuestra mente esté cargada, nosotros debemos de buscar al Señor. Y lo dice acá en su palabra, no debemos de estar afanosos, sino que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, necesitamos hacerlo de una manera correcta. Y aquí Pablo nos lo dice claramente, poniendo nuestras oraciones delante de Dios con oración y con acción de gracias. Es importante que tengamos esas acciones de gracias siempre en nuestra vida antes de dirigirnos al Señor. Muchas veces en nuestras angustias tenemos un tipo de oración que en nada nos edifica. Cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, tus oraciones están centradas en esa dificultad y muchas veces queremos que nuestras oraciones de una u otra forma manipular a Dios para que Él nos escuche o para que Él haga algo en nosotros. Oraciones de autoconmiseración. Oraciones en donde no tenemos entendimiento y simplemente estamos llorando y clamando porque el Señor nos saque de esa situación sin tener el entendimiento de que Él nos prometió estar en medio de la situación. Son oraciones débiles, oraciones de incredulidad que no producen nada en nuestro espíritu. Por el contrario, nos hacen continuar en el afán y continuamos en aflicción. Y Dios no responde a este tipo de oraciones. Este tipo de oraciones no hacen nada bueno por mi vida. Dice Pablo que nuestras oraciones deben estar sazonadas con acciones de gracias. Y esas acciones de gracias nosotros las realizamos cuando nuestra fe está puesta en Él. Cuando yo tengo fe en Cristo, cuando yo tengo fe en Dios y en su palabra, las aflicciones no van a hacer que mi corazón esté perturbado y cargado. Estaré pasando por la situación, pero mi actitud va a ser diferente. Cuando yo tengo esas acciones de gracia en todo mi diario vivir, aun cuando yo esté pasando por las dificultades, Dios tiene una promesa para mí. Y esa promesa la vemos en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a orar correctamente. En estos días, si ustedes han estado muy atentos a nuestros devocionales, hemos estado hablando de la oración correcta, de cuáles son esas oraciones que yo tengo que aprender a vivir y hacer para que sean escuchadas y para que sean provechosas delante de Dios. No hay nada más frustrante en la vida de un ser humano que orar y orar y orar y no ver respuesta. Y no porque Dios no responda, sino porque lo estamos haciendo en el problema y en la angustia y en la necesidad, no conociendo a ese Dios que ya todo nos lo ha suplido. Por eso debemos de aprender a orar correctamente. Dios, en medio de la situación de aflicción, produce paz. Y no es una paz que provenga de algo externo, sino es una paz que solo Dios puede dar, que fluye desde nuestro interior. Tal vez
tú estés orando por un problema que tienes. Tal vez estás allí angustiado y tal vez tú oras, pero el problema no se resuelve. Pero allí no está diciendo, Pablo en su enseñanza en Filipenses, no está diciendo que si tú oras el problema se va a resolver. Él está diciendo que si tú oras correctamente, el problema va a quedar, pero tú te vas a llenar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la oración de fe. Esa es la respuesta de Dios a una oración de acción de gracias. No se resuelve el problema inmediatamente, pero tu corazón está lleno de paz. Y la paz de Dios es la que produce oraciones de fe en medio de las situaciones de aflicción. Normalmente no ponemos nuestras aflicciones en la mitad. Por un lado está el afán, el dejar que el afán sea el que se apropie de esa situación de aflicción, con preocupaciones desmedidas, con temores de lo que va a suceder, pero por el otro lado tenemos la paz de Dios que llena nuestro corazón y nuestra mente. En ninguno de los dos casos el problema se ha resuelto. La diferencia está en cómo nosotros confrontamos los problemas en nuestra vida. Así que necesitamos llenarnos de esa paz de Dios, que es la que nos hace pasar por diferentes pruebas de una forma diferente. La paz de Dios es ese sentir en nuestro corazón. El vivir en condición de afán hace que nuestros problemas se vean cada vez más grandes. Cuando tú estás en esa condición de afán, aunque el problema sea muy pequeño, tú lo ves grande y no ves salida a esa situación. Pero cuando la paz de Dios ha entrado a obrar en nosotros, por grandes que sean nuestros problemas, nosotros no nos amedrentamos, porque estamos, como dice la palabra en Efesios, sentados en lugares celestiales. Y eso hace que nuestros problemas se vean cada vez más pequeños. Dios llena nuestra mente y nuestro corazón y empezamos a no movernos por los problemas. Ya el problema no es el centro de nuestra vida. Seguimos adelante, seguimos accionando, seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer sin centrarnos en esa aflicción. La paz de Dios nos ayuda a superar todo. Ese entendimiento es el que nosotros tenemos que lograr. Pero eso no viene por nuestras habilidades ni por muchos ejercicios espirituales que nosotros hagamos. Eso no es producto de lo que se nos enseñe, ni de las amistades con que nosotros nos relacionemos. Es un producto de una vida del Espíritu. Es la confianza absoluta de que nuestra vida está en manos de Dios. Es cuando podemos descansar en esa paz y superamos todo entendimiento. Es donde aún las personas van a ver que como hijos de Dios pasamos por todas las circunstancias difíciles que la humanidad afronta, como pérdidas financieras, como la muerte tal vez de un familiar, como, tantas cosas, problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas que hay por todo lugar, pero como hijos de Dios la gente se sorprende de ver cómo nosotros ante todas esas situaciones que vivimos lo hacemos diferente. Y eso no proviene de nosotros, eso proviene de esa paz que Dios nos permite para mantener un equilibrio y mantener nuestra alma sujeta al Espíritu. Recuerden que en nuestra alma están guardadas todas nuestras emociones. Y el problema cuando hay problemas de aflicción, cuando hay circunstancias de aflicción, es que nuestra alma muchas veces se quiere interponer y nos quiere traicionar. Y quiere reaccionar ante las circunstancias y tratar de gobernar. Y empieza a tratar de producir tristeza, depresión, pensamientos negativos, temor.
Eso lo hace nuestra alma ante las aflicciones, pero no es así como Dios quiere que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros reaccionemos con la paz que Él nos puede dar. Y saben también, cuando esa paz llega a nuestro corazón, también guarda nuestro cuerpo. Porque cuando tú estás reaccionando ante las adversidades en tu alma, tu corazón sufre y tu cuerpo se angustia, tu cuerpo se enferma por el estrés que tú estás manejando. Pero cuando esa paz está, tú no estás pensando ni estás actuando bajo el problema, sino bajo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios guarda tu alma y produce que su espíritu sea el que gobierne y actúes de diferente forma a lo que hace la humanidad. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? La paz de Dios te ubica en Cristo. No solamente guarda, lo vuelvo a repetir, no solamente guarda nuestro corazón y nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo, porque evita que nos enfermemos. ¿Cuántas personas al hacerse mayores tienen problemas en su corazón? Y muchas veces ha sido producto de tantas aflicciones que no han sido llevadas en la paz de Dios y hoy están reaccionando y se han somatizado en su corazón. Y podemos ver que muchas personas sufren ataques a su corazón, pero también guarda nuestra mente. Dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. También cuando guarda nuestros pensamientos, está guardando nuestra mente. ¿Cuántas personas conoces que por las aflicciones su mente está enferma? Sus pensamientos están en la depresión, sus pensamientos están en la bipolaridad, su mente no tiene claridad y tienen que buscar ayudas muchas veces psicológicas, porque los problemas y los afanes se hicieron tan grandes que tomaron el control de su cuerpo. Pero cuando la paz de Dios está gobernándote a ti, tú te libras de todo eso. En Cristo están guardados nuestros pensamientos. Ya no estás preocupado por la aflicción que va a estar ahí, pero tus preocupaciones ya no te van a destruir, sino que tus pensamientos se van a guardar en Cristo. Entonces no sufrirás ningún ataque de pánico. Tu alma está sujeta a la voz de Dios. La paz de Dios te ubica y te concentra en Cristo. Esa paz hace que tú puedas experimentar la realidad de Cristo, porque sabes que no podrías soportar las circunstancias y pasarlas de la misma manera al no tener la vida que ahora está dentro de ti. La paz de Dios produce el efecto de estar centrados en Cristo y de entender que esto es solamente la obra de Dios en nosotros. Eso nos hace entender y saber que mi problema no se resolvió, pero que yo estoy tranquila porque es Dios a través de Cristo quien me hace pasar por ese problema que se me hace muy difícil de pasar. Pablo no está diciendo que con Cristo los problemas ya no serán parte de nuestra vida. Pablo nos enseña un evangelio que es una verdad y que vivifica nuestro espíritu para que esa paz de Dios siempre esté reinando en nuestros corazones. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que en medio de las aflicciones Dios se está revelando en nuestra vida. Yo sé que todos tenemos dificultades. La aflicción siempre estará presente. Tendremos pérdidas, tendremos momentos de enfermedad porque es nuestra condición humana. Pero qué maravilloso es saber que somos indestructibles en Cristo, que Él guarda todo de nosotros para que aún pasando por medio de esas situaciones nosotros podamos salir y prevalecer.
Su promesa en Isaías se cumple cuando dice que aunque pasáramos por agua, por fuego, Él estará con nosotros. No nos quemaremos en la prueba, no quedaremos allí tendidos a mitad del camino, porque Él es el que llena nuestra vida, nuestro corazón de esa paz y nos libra de todo eso. ¿Saben que es maravilloso el poder vivir eso? Y es lo que Dios quiere que como hijos de Dios entendamos, a vivir en Él y no en las dificultades, a que el momento de afán no llegue a causar en nosotros tales aflicciones, que nuestros pensamientos estén enfocados en ese problema y vivamos en angustia y en temor. No, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que aprendamos que aunque las aflicciones van a estar allí presentes, Él es nuestro Salvador y es quien nos llena de paz. Y que Él se pueda revelar como ese Padre de misericordia y consolación a nuestras vidas. Quiero que puedan acompañarme al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. La palabra del Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo aquí nos está enseñando que en medio de las aflicciones, Dios se nos revela como ese Padre de misericordias. Cuando nosotros hablamos de Padre, subconscientemente viene en nuestro pensamiento esa paternidad terrenal. Aunque muchos no han disfrutado de esa paternidad que Dios quiere que tengamos en la tierra, pero el tener esa palabra Padre hace a nosotros esa revelación de Dios como un Dios de consolación. Nos ayuda a entender que Dios se revela a nuestra vida en diferentes facetas, como sanador, como salvador, pero en las situaciones de aflicción se revela a nuestra vida como el Padre de consolación. Cuando nosotros aprendemos eso, entendemos que Él es nuestra consolación. Pablo aprendió que las aflicciones eran parte de su vida y él no fue ajeno a eso, aunque nunca fueron producto de su irresponsabilidad. Porque muchas veces nuestras aflicciones son producto de nuestra irresponsabilidad. En el caso de Pablo no fue así. Pablo pasó por diferentes circunstancias por llevar la palabra de Dios a cabo. Y aunque nuestras irresponsabilidades hoy en día nos estén haciendo pasar por aflicciones, Dios está allí para consolarnos. Dios nos libra de todo tipo de situaciones y nos consuela. No nos libra de forma inmediata, pero nosotros podemos estar con la frente en alto y poder tener a ese Padre de consolación en nuestra vida. Necesitamos también aprender a desarrollar nuestra identidad como hijos en el momento de la aflicción. Nuestra vida, lo que nosotros somos, no determina nuestro espíritu. Nosotros tenemos grandes cosas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, pero si nosotros no conocemos lo que somos en Cristo, nuestras dificultades siempre van a ser grandes. Quiero hablarles del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en Egipto esclavizado. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de esta esclavitud? Ellos eran un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, un pueblo grande.
mucho más grande que los egipcios, pero en su mente estaban esclavizados. Egipto les había esclavizado a ellos, por lo tanto, ellos no podían disfrutar de esa paz. El pueblo de Israel vivía en gran aflicción a causa de los egipcios. Ellos veían ese problema imposible de salir, de pasarlo. Ellos creían que nunca iban a poder dejar de ser esclavizados. Tenían una actitud de derrota. La aflicción los había oprimido tanto que había quitado su identidad y eso había reducido sus capacidades ante la vida. Cuando nosotros no tenemos la actitud correcta ante la aflicción, todo lo que pasa nos va a amedrentar. Necesitamos tener la identidad como hijos definida para que no nos controlen las circunstancias, para que no nos controlen las adversidades, sino que nosotros podamos vivir confiados y como vencedores. Un ejemplo de eso nos lo da David también allí en la escritura. Recuerden que David era el más pequeño y débil y el que tenía menos experiencia de los soldados de Saúl. Los soldados de Saúl tenían experiencia, tenían entrenamiento en armas. David no lo tenía, pero David tenía algo muy claro y era una identidad diferente. Él se vio como Dios lo había dicho y se lo había decretado por medio del profeta. A pesar de que David vivió en el antiguo pacto, lo cual no lo facultó para vivir una vida como la vivimos nosotros, llenos del Espíritu Santo. Él no tenía eso, pero él tenía algo muy claro y muy definido, era la fe en las promesas que Dios había establecido sobre su vida. Dios a través del profeta había dicho de David que sería un rey y él estaba aferrado a eso. Él conoció a su identidad, por lo tanto, eso le dio la capacidad de que a pesar de no tener la formación correcta como militar, tenía algo más grande que era la fe en lo que Dios había dicho de él. Por lo tanto, pudo vencer esa aflicción que tenía el pueblo en ese entonces, que fue vencer a Goliat. Goliat afligía al pueblo en ese tiempo y nadie pudo vencerlo, solamente David, porque él tuvo la actitud y la identidad correcta como hijo de Dios. Es la actitud que debemos de tomar cada uno de nosotros ante los problemas. La actitud de hijos de Dios. Reconocer que Él nos ha dado todas las facultades para salir de esas situaciones, pero necesitamos creerle a Él y no vivir enfocados en el problema ni en la adversidad como le pasó al pueblo de Israel. Otra cosa que quiero que tengan muy en cuenta es que las aflicciones o nos destruyen o nos engrandecen. Y eso sí que lo tenía claro Pablo. Pablo surgió una buena actitud ante la adversidad. Estando en la cárcel, él estaba escribiendo a la iglesia y les decía, regocijaos en el Señor. Siempre regocijaos en medio de cualquier situación. Y estaba en momentos de aflicción, pero él encontró en la aflicción un deleite para centrarse en Dios. Quiero que podamos leer lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice la palabra, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hombres muchas veces cambian con los extremos. Aquí Pablo define su vida como que él siempre fue el mismo, aunque tuviera abundancia o que tuviera escasez. Nosotros como seres humanos debemos de poder decir lo mismo.
Pero en la humanidad muchas veces vemos que cuando una persona está en abundancia, muchas veces llega a ser orgulloso, a ser prepotente, a querer humillar a los demás porque tal vez él tiene una mejor situación. O cuando una persona está en extrema escasez, vemos que está angustiada, deprimida, sin ánimo. Son los extremos de los que Pablo está hablando aquí, pero él, aunque estuviera pasando por abundancia o por escasez o por hambre, siempre era el mismo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió eso en su situación de aflicción. En Filipenses 4:4 les decía siempre, alegraos en el Señor siempre, una y otra vez, alegraos. Esa era la actitud de Pablo. Él aprendió en medio de la aflicción a depender de Dios. Qué bueno es esto, mis hermanos, que nosotros vivamos siempre conociendo lo que somos y que las aflicciones no vengan a destruir nuestra vida y que nosotros podamos definir lo que somos en Cristo, como lo hizo Pablo. Por último, quiero que podamos leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, lo que la palabra nos dice. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. Podemos ver que Pablo pasó por todas estas aflicciones, pero él sacó lo mejor de él. Y al finalizar de este versículo que leímos, tenía una preocupación que era la iglesia. Y eso fue lo que lo hizo a él afrontar toda dificultad. Tú y yo hemos sido escogidos para ser ministros competentes. Y como ministros competentes, nuestras aflicciones no se pueden centrar en el problema. Necesitamos estar en Dios, que Él nos dé su paz y que seamos fuertes para tener las preocupaciones que tenía Pablo, y es que la iglesia le conozca y que a través de nuestra vida los ojos de muchos puedan ser alumbrados y todos disfruten de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermano, espero que haya sido grandemente edificado con esta palabra y que juntos allí donde tú estés podemos darle gracias a Dios por lo que ha depositado en nosotros en este tiempo. Padre, gracias te damos, amado Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en esta noche, Señor. Oramos, Padre, por todas las necesidades, Señor, que podamos estar pasando como cuerpo tuyo, Señor. Tú las conoces, tú sabes, Señor, lo que tus hijos pasan, las situaciones de enfermedad, de escasez, de problemas, todo lo conoces, Padre de la gloria, pero tú nos enseñas, Señor, que debemos de dirigirnos y conducirnos a ti con acciones de gracias, Señor, para que tú, Señor, nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podamos ser consolados por ese Padre de misericordia que eres tú, Señor. Revélate, Señor, a cada uno en nuestros momentos de aflicción como ese Padre de misericordia, Señor, y enséñanos a conducirnos como Pablo lo hacía, Padre de la gloria, preocupados porque el Evangelio de Cristo no se detenga y podamos estar preparados para manifestar tus verdades.
Toda la gloria y la honra te la entregamos a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una bendecida noche. Dios les acompañe y les siga llenando de toda su sabiduría. Bendiciones.